De Cuaresma y nos disponemos a prepararnos de la mejor manera para celebrar el misterio pascual de Cristo. Participemos con fe de la Eucaristía que nos fortalece para atravesar por los desiertos de nuestra vida y así poder llegar gozosos a la celebración de la Pascua del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Los saludo muy cordialmente, queridos hermanos y hermanas. Acojamos la invitación del Señor a reunirnos en torno a Él, a escuchar su palabra, a recibir su salvación. Por eso nos disponemos para estos santos misterios, pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados y renovando nuestro propósito sincero de evitar el pecado, de caminar en la vida nueva que hemos iniciado en nuestro bautismo.
Esto lo expresamos diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando de ti yo me aleje, ten piedad de mí. Cuando el peligro me aceche, ten piedad de mí. Cuando en pecado me encuentre, ten piedad de mí. haz que de ti yo me acuerde, Ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu.
devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso a partir de un solo delito acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo:
todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma. Como sabemos, es un camino que nos lleva a resucitar con Cristo. Todo lo que vivimos en este tiempo se orienta a ese propósito, a que aprendamos a tener la vida nueva que Cristo nos ha conseguido con su cruz y su resurrección. Por eso, a lo largo de todo el tiempo de Cuaresma, el modelo es Cristo. Él nos va enseñando a vivir. Hoy, por ejemplo, nos enseña a manejar, a utilizar, a vivir nuestra libertad. La libertad es uno de los dones más grandes que ha recibido la persona humana. Podríamos decir que es la clave de su dignidad y de su grandeza. Pero también la libertad marca la dramaticidad de la vida humana, porque si bien podemos siempre optar, decidir, escoger, hacer nuestro camino, construir nuestro proyecto, vivir nuestro destino según nuestra libertad, también nos toca de otra parte saber decidir y saber escoger lo mejor. Y digo que esto no es fácil porque muchas veces el bien se nos presenta como algo difícil, como algo arduo, como algo penoso, mientras el mal se nos presenta como algo placentero, algo fácil y algo cómodo. Si el mal se presentara como mal, nosotros nunca lo elegiríamos. Elegimos cosas malas porque creemos, porque se nos aparecen como cosas buenas. Diríamos que nosotros, como Adán y Eva, estamos junto al árbol del bien y del mal. Y nos toca todos los días escoger, optar, decidir quiénes somos, qué vamos a hacer, cómo queremos vivir. En el Evangelio se nos muestra cómo nuestro Señor, después del bautismo en el Jordán, cuando tuvo una experiencia fulgurante de la paternidad de Dios y se sintió el Hijo muy amado del Padre, va al desierto y allí es tentado. Es tentado precisamente sobre su relación con Dios. Es tentado acerca de su manera de vivir la filiación. En primer lugar está la tentación de convertir las piedras en panes. Es la tentación de optar por una vida fácil, por una vida sin esfuerzo, por una vida superficial, por una vida tranquila y cómoda. El tentador le propone precisamente que no se esfuerce en cosas grandes, sino que haga lo más cómodo y placentero. Y Jesús le muestra cómo él no puede vivir solo de pan, sino sobre todo de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios le pide.
La tentación del templo es la invitación a servirse de Dios. En lugar de servir a Dios, de entregarle la vida, utilizar a Dios, aprovecharse de Dios. Y vemos también en esta ocasión cómo Jesús muestra que su camino es el de la obediencia, el de la entrega a Dios. Finalmente, la tentación de la montaña es la invitación a Jesús a que utilice el poder, la gloria humana, la fuerza, y no el camino del amor. Que no siga lo que Dios hace, sino que utilice lo que el mundo propone: violencia, agresividad, poder. Jesús, una vez más, se acoge no a lo que el tentador le indica, sino a lo que Dios pide y quiere. Vemos cómo Jesús siempre opta por el reino de Dios. Siempre está dejando que la soberanía de Dios, que la actuación de Dios, que la voluntad de Dios se hagan en Él. No pensemos que estas tentaciones aparecen solamente al comienzo del ministerio de la vida de Jesús. Estas tentaciones aparecen a lo largo de toda su existencia, hasta el momento de la cruz. Y siempre son tentaciones sobre su filiación, sobre su relación con Dios Padre. Por eso el tentador comienza diciendo: si eres hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Para Jesús no fue fácil vencer la tentación. Fue una lucha de toda la vida. Tanto que al final le dice a los apóstoles: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Fue una vida ardua, difícil, una vida que los llevó incluso a sudar sangre en Getsemaní para no hacer su voluntad, sino para ir hasta el último momento en la obediencia al Padre. Este es el ejemplo de Jesús. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros: ¿cómo estamos resistiendo a las tentaciones? Todos tenemos tentaciones, porque todos somos libres, porque todos tenemos frente a nosotros diversos caminos, porque la verdad y la mentira se presentan para escogerlas, porque el bien y el mal son dos opciones que podemos escoger cada día. ¿Cuáles son hoy nuestras tentaciones? La vida superficial, sin sentido, la incredulidad para apartarnos de Dios, el egoísmo para encerrarnos en nosotros mismos, la falta de generosidad para servir y para ayudar a los demás, el descuido, la irresponsabilidad y la pereza en el cumplimiento de nuestra misión. ¿Cuáles son hoy nuestras tentaciones y cómo las estamos venciendo? ¿Nos estamos dejando llevar por la tristeza, por la desconfianza, por la inseguridad y por el egoísmo? ¿O por el contrario, estamos descubriendo qué nos dice Dios en su palabra, qué quiere Dios de nosotros, qué nos pide en nuestra vida, cómo debemos conducir toda nuestra existencia? San Pablo nos ha mostrado cómo podemos nosotros obrar como el primer Adán, aquel que se encerró en su egoísmo y en su soberbia y le desobedeció a Dios y quiso encontrar la felicidad por su propio camino, y así fracasó e hizo fracasar a toda la humanidad. O podemos vivir como el nuevo Adán, como Cristo, descubriendo lo que Dios nos pide, haciendo lo que Dios nos quiere, viviendo en la alegría de la voluntad de Dios.
Este primer domingo de Cuaresma nos plantea entonces cómo nuestra vida está llamada a optar entre el bien y el mal, entre nosotros mismos y Dios. Nos muestra cómo Jesús vivió su libertad acogiendo siempre a Dios y su proyecto. Ahora nos toca a nosotros hacer la opción, nos toca a nosotros emprender el camino que con Cristo nos lleva a la vida en este tiempo de Cuaresma que culmina en la Pascua. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este camino cuaresmal que hemos comenzado, oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y digamos: Padre de misericordia, perdona nuestros pecados. Padre de misericordia, perdona nuestros pecados. Por la Iglesia, para que, fortalecida por el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Padre de misericordia, por la paz en el mundo, para que los intereses materiales no maten la esperanza de los hombres, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, los enfermos, los abandonados, los que no tienen fe, para que descubran y recobren la esperanza por la caridad y la solidaridad de los hombres, roguemos al Señor. Por las familias, para que descubran la dimensión doméstica de la Cuaresma, abran y lean los evangelios, creen ocasiones de oración común y unidos en la caridad, hagan de cada hogar un lugar de acogida fraterna, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos que hemos escuchado que no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Padre de misericordia, perdona nuestros pecados. Presentemos ahora en silencio nuestras intenciones personales. Oremos por los enfermos, por los que cumplen años, por los que necesitan nuestra oración. Que tu copiosa bendición descienda, oh Dios, sobre tus fieles, para que cuantos con corazón contrito y humillado buscan tu perdón, obtengan con abundancia los bienes de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino.
pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan, este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento del camino. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días, y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que, celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. La paz del Señor siempre con ustedes. Cordero de Dios, que
quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, creyente heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor.
fuese con su don, dicha el cielo daría la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y reductor. Oremos. Alimentados con este pan del cielo, que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso les conceda como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza lo sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan todos un feliz domingo, una semana llena de gracias del Señor, para vivir este tiempo maravilloso de la Cuaresma. Podemos ir en paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conoces a mí mi destino. Cómo llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida.